Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Grobo Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y comenzamos la serie regular de Supergirl de 1982 por Paul Kupperberg y Carmine Infantino. La creación del personaje de Kara Zor-El es bastante directo. Desde realmente los 40 que escritores han jugado con la idea de una versión femenina de Superman. Por más que hoy en día youtubers se quejen de que volvieron a personaje X mujer, eso existe desde que la ficción tiene nombre. Aunque siempre hubo historias donde Lois conseguía superpoderes por un número, u otro personaje aparecía que demostraba tener habilidades similares a las de Superman, todo volvía al status quo al final de esa historia particular. Pero entre ellas una destaca, Superman 123, donde Jimmy Olsen, utilizando un artefacto mágico, desea que haya una Supergirl para que sirva de compañera de Superman. Esta era una forma de testear las aguas. El deseo era revertir el final del número, pero lectores se mostraron abiertos a la idea. Así que ni al año que pasó en Action Comics 252, el guionista Otto Binder y el dibujante Al Pastino introdujeron al mundo a Kara Zor-El, la prima perdida de Superman. Como podrán ver, apenas cambiaron el diseño de aquella proto-Supergirl. Visualmente la idea era una mezcla de un traje de Superman y un uniforme escolar, algo que dé la ilusión de juventud, porque ese era el foco de sus historias. Tener una chica vivaz y energética que tuviera que ir a la escuela por las mañanas y evitar que el sol explote por las tardes. También porque el empuje de oficializar a Supergirl fue por la popularidad de Mary Marvel en las páginas de la compañía rival, publicaciones Fawcett. Y no solo en las similitudes del diseño, Otto Binder también había creado a Mary. Nada grita desesperación como, lo que hiciste ahí, ahora solo para nosotros. Kara se reinventó varias veces para mantenerse al día con lo que sea que le interesara a la juventud del momento. Primero era la prima menor que quería emudar a su ídolo, y ser una heroína tan grande como él. Luego se le dio un enfoque más mundano con romance como la mayor parte de sus tramas, y luego la hicieron crecer hasta llegarle a darle un par de trabajos, tanto delante como detrás de cámaras. Hablando de cámaras, con una película que seguramente será un éxito en el ochentero horizonte, querían tener un cómic en venta para que lo acompañara. Y escogieron a Paul Kupperberg, uno de los escritores más prolíficos en cómics, con más de 1000 números escritos, y Carmine Infantino, una leyenda del cómic en derecho propio. El hombre ocupaba simultáneamente puestos ejecutivos como editoriales en DC, porque lo ascendían sin revocar sus funciones anteriores. Y una vez que alcanzó esos puestos ejecutivos, Infantino ofreció mejores salarios para dibujantes y guionistas, pagos por reimpresiones, si antes de él no se daban, y otorgó a los artistas los derechos de poder conservar sus trabajos originales. Ante Infantino, lo que uno dibujaba quedaba en la bóveda de la editorial para siempre. Hablaremos más de esto todos a medida que avancemos en la serie, pero inmediatamente es un equipo creativo del que emocionarse. Para la portada fueron elegidos Rich Buckler y Vic Jordan. Y hablando de emocionarse, nos podemos emocionar con este primer vistazo a Supergirl, en donde notamos que tiene un cambio en el traje del que vamos a hablar un poquito más adelante. Esta primera etapa nos muestra todo lo que uno esperaría en el primer número de una serie, al personaje en una pose, una especie de pin-up, y en este caso sobre la ciudad que vamos a darnos cuenta es Chicago. Y un detalle de color, literalmente, es que la remasterización que vamos a cubrir a lo largo de estos números es bastante más notoria, en este caso, si vemos cómo se coloreó la ciudad. Escrito por Paul Kupperberg, lápices de Carmine Infantino, letra de Bob Oksner, color de Tom Siuko y letra de Ben Oda. El cómic empieza con esencialmente una segunda carátula presentando a Supergirl volando frente a Chicago en la pantalla de título, junto a narración dándonos un poco de trasfondo, aunque no específico dado que se nos proporcionará un flashback más detallado durante el cómic. Y una de las cosas que más remarca que esta es una página de la historieta y no otra portada es que está elegida al corte. Es decir, no vemos la figura completa, sino que podemos notar que hay un brazo menos. Esto después lo voy a volver a repetir, pero es algo que hace Infantino a lo largo de todo el número. Le gusta cortar las figuras en las extremidades. Y también sirve, por si alguien se hubiera perdido la tapa, de notar cuál es el nuevo traje de nuestra superheroína. En este caso, la capa está atada al cuello en una especie de choker, el escote es en V y el logo lo lleva en el corazón, además de tener las mangas sueltas, y en vez de la falda que tanto vimos montones de veces, en este caso tiene un pantalón cortito. Aquellos que estén familiarizados con versiones específicas, particularmente una que aparecerá próximamente en la gran pantalla, tomarán a Supergirl como más ruda, tal vez más mal hablada, enojona. Nada de eso es cierto. Esa descripción se ajusta más a otra kryptoniana completamente diferente que veremos en un par de meses. Ella representa la furia que pueden hacer de una catástrofe. Superman la soledad de ser el último sobreviviente. Supergirl es la confianza que viene con el renacimiento.
Lo que hace a Kara inspiradora es que pasó lo peor que le podría pasar a una persona. A diferencia de su primo, ella presenció la calamidad y no dejó que la rompiera. Aún así logra sonreír, vivir y seguir adelante sin caer en la desesperanza. No es que esté mal mostrar esos otros aspectos, solo que ya hay personajes en el universo DC que cumplen esa función en su totalidad, incluso en cómics de Superman. Así que lo que en realidad estás haciendo es hacer a Supergirl redundante, porque en lugar de tener dos personajes con diferentes reacciones y expectativas, tenemos un híbrido que de golpe tiene que cumplir ambas. La historia en sí comienza con Kara en su identidad secreta de Linda Danvers tomando el tren a Chicago, lo que ella hace a propósito. Le gusta tomarse su tiempo cuando es necesario. Si ella volara, llegaría instantáneamente de un lugar a otro, así que toma el transporte público para forzarse a relajarse, dejarse ir en su cabeza y ver de cerca a la gente. Kupperberg se pone a trabajar inmediato en la caracterización para nuevos lectores, con aspectos que futuros arcos explorarán. Kara necesita un constante arraigamiento al planeta, no solo con su identidad secreta. Conversa con un pasajero sobre cómo prefieren el tren a volar. Obviamente su compañero de asiento cree que se refiere a aviones, pero la joven tiene que dejar la conversación a la mitad porque con sus super sentidos escuchó problemas en una fábrica cercana. Lo que hace a continuación sirve para que lectores que no estén familiarizados con ella puedan ver sus habilidades en full efecto. Entrando por las chimeneas prendidas sin recibir un rasguño, cubrir a trabajadores de metal derretido con su cuerpo y regresarlo a su estado sólido con un soplo. Los trabajadores le dan las gracias y ella regresa al tren como si nada hubiera pasado, todo en cuestión de segundos. Y habiendo pasado esta primera escena, vamos a notar algo que se va a repetir como estilo en toda la serie y tiene que ver con la letra. Los textos del narrador van a estar posicionados de tal forma que ocupan una parte dentro del cuadro y una parte fuera, excepto en algunas ocasiones. Esto depende de los espacios, y esto probablemente tenga que ver con que Carmine Infantino varios de estos cuadros los achica un poco para que no sean todos iguales. Si combinamos esta pavadita podemos notar algo que no se dio hasta ahora en ninguna de las series que cubrimos. Siguiendo con la caracterización del personaje, Kara está tratando de reflexionar un poco en su historia, dónde está y cómo llegó hasta ahora. Pero el hecho de pensar en eso por un momento, por un pensamiento intrusivo, se hace creer que es egoísta. Ella está constantemente atrapada en un punto de inflexión. Quiere tomarse las cosas con calma, pero es joven y gente constantemente necesita ayuda. Le gusta hacerlo, pero por eso termina siendo mucho más Supergirl que Linda Danvers. Cuando eso pasa, una distancia con el mundo se genera, pero de cierta manera quiere que suceda. Porque cuando se queda sola con sus pensamientos, se empieza a pensar en Krypton y su tragedia. Le gusta ser un símbolo, porque ser una persona implica tener complicaciones que no quiere tener. Ser la heroína siempre sonriendo simplifica las cosas. Pero quiere decir que muchas veces no lidia con sus propias emociones por ello, y se excusa diciendo que es egoísta si lo hace porque está decepcionando a la gente que tiene que salvar. Esta es la dicotomía interna eterna de Kara Zor-El. Cuando ella se toma un momento para sí misma, como dije, empieza a pensar en su pasado. Y así nos cuentan la historia que tal vez sea un poco diferente a la que ustedes conocen. Aunque ella conoció a Krypton, no exactamente el Krypton completo. Gracias a la intervención del hermano de Jor-El y padre de Supergirl, Zor-El, cuando el planeta explotó, una ciudad entera quedó intacta y fue lanzada hacia el espacio, la ciudad de Argo. Esta quedó flotando en las ruinas y el científico rápidamente tuvo que ingeniar algo para que los meteoritos irradiados que los rodeaban, la kriptonita, no los matara. Es en este último refugio donde ella nació, mientras Superman ya era un adolescente en la Tierra, y donde ella creció. Así que aunque tiene más contacto con la cultura y el mundo kryptoniano que Superman, era una versión de Krypton donde todos sus habitantes ya sabían que estaban en tiempo prestado, que eventualmente se terminarían uniendo al resto de su gente. Y eso ocurrió. Cuando tenía alrededor de 15 años, una lluvia de meteoros dañó las protecciones que habían implementado y la ciudad empezó a morir lentamente por envenenamiento radioactivo. No tenían materiales para hacer reparaciones, así que sus padres tuvieron que hacer lo mismo que sus tíos: salvar a la más joven entre ellos. Investigando señales del espacio profundo en busca de alguna solución de su predicamento, descubrieron que otro miembro de su familia había sobrevivido y tenía un nuevo hogar en el planeta llamado Tierra. Mucho ha cambiado de esas épocas, excepto el dolor y la pérdida. Tras dar un último suspiro, llega a su estación. Y todo esto se nos es contado con un montaje de origen, aunque la verdad, si no fuera porque las ilustraciones no están encuadradas, la estructura no es muy diferente. Y algo que me resulta un poco gracioso es el hecho de que pareciera que los norteamericanos creen que no importa al lugar al que vayas, incluso si es en otro planeta, incluso si es una ciudad que está flotando entre el espacio, hay personas que se están lanzando pelotas y recogiéndolas con un guante para divertirse, incluso a nivel sci-fi. Mientras tanto, en los departamentos de lujo cerca del lago Michigan, nos encontramos a los antagonistas del primer arco que vamos a cubrir. Howard Pendergast y su
Protegida, Gail Marsh. Howard está viendo noticias terribles en televisión. De incendios provocados, matando personas, guerras de bandas, abusos policiales, tráfico de drogas y deleitándose con cada una de ellas. Gail encuentra algo tétrico y él está de acuerdo, pero dice que como son señales de la decadencia, es algo positivo, puesto que han trabajado diligentemente para luchar contra ella por años. Gail puede sentir cada muerte, ya sea por violencia o por drogas. Cada vez que los actos del humano resulten en muerte, puede sentir como si le estuvieran pasando a ella. Por lo que vemos acá, Gail es una empatía muy poderosa. Y Pendergast encontró la forma de retorcer ese poder de manera negativa. Para él, todos los humanos tendrían que ser como ella, sensibles y empáticos, pero como no es así, tienen que dejar que la decadencia tome su curso. Que los humanos impuros se mueran y luego de sus cenizas surja una mejor humanidad. Aunque es común a estas alturas el famoso "para salvar el mundo hay que destruirlo", acá se toma un camino un poco más diverso. No lo ven como el fin justifica los medios, o supervivencia del más apto, sino como el curso natural de cómo la historia está progresando hasta ahora. Y vemos también que Pendergast es extremadamente tóxico y manipulador con ella, lo cual tendrá un doble sentido en el próximo número. Pero ella está asustada, porque si ya le aturde y sobrepesan estas sensaciones de muerte, ¿qué sucederá cuando la extinción en masa tome lugar? Y él dice condescendientemente que no te preocupes, vos solo actúa y yo pensaré por ambos. Obviamente su lógica es confiar en mí durante esos momentos turbulentos, pero en realidad está diciendo directamente vos dame tu autonomía. Como buen cómic de superhéroes materializa la metáfora. Ella escucha lo que dice y obviamente le parece aterrador, pero como siente las cosas que le pasan a la gente a su alrededor, el gozo, disfrute y aceptación de Pendergast fluye sobre ella y la libra de esas dudas, pero no porque ella quiere, es completamente inconsciente de ello. Una linda representación de una relación codependiente abusiva. Y llega a preguntarse a uno si es así como él la entrenó para usar sus habilidades, o si se entrenó a sí mismo para que sus emociones le afecten de esta manera y se vuelva dócil y servicial cada vez que está alrededor de él. Y ya que estamos descomponiendo un poco toda esta escena, acá aparece una de las cosas que más me va a gustar, o me gusta, de esta serie, y es la presentación de personajes. Como Julián fue demostrando, tenemos dos personajes siendo presentados, pero el énfasis visual realmente va a estar en él más que en ella, probablemente porque ella se va a desarrollar más progresivamente. Antes que veamos la cara de Pendergast, pasan 5 cuadros, y ya sabemos que es el villano de la historia. No solo por cómo se ve, más que nada por cómo está vestido, sino porque vemos cómo reacciona a las noticias. Además se va a comportar como uno espera que se comporten los villanos, mientras al mismo tiempo no parece un tipo desagradable en lo absoluto. Ahora, hay un juego con el pelo que por la época pareciera pasar desapercibido si lo vemos hoy, pero tiene una búsqueda intencional. En la antigüedad, para dar los matices al negro se solía usar el color azul, de ahí hemos hablado en el canal lo que pasó con el traje de Spider-Man. Pero en este caso tenemos a Gail al lado que claramente es morocha. Si comparamos cómo se dibujó a uno y cómo se dibujó al otro, podríamos concluir que él claramente no es morocho. También podríamos concluir que es canoso, pero no, porque si lo fuera le hubieran pintado el pelo blanco. Es decir, en conclusión, es un personaje que tiene el pelo azul, pero está completamente naturalizado en la propia narrativa de la historieta. Mientras tanto, Linda sale de la estación y llega a Chicago. La narración habla de muchos apodos que la ciudad ha recibido. La segunda ciudad, en referencia siempre estando por debajo de Nueva York en cuanto a popularidad. La ciudad del viento, que en realidad era un término insultando las políticas en lugar del clima. Y sobre cómo ha abrazado esos aliases, elevándose sobre ellos y reapropiándoselos para demostrar orgullo de su pertenencia. Y me pregunto si es en referencia a Supergirl como personaje. Como dije, Caras había movido a varios trabajos en series anteriores a esta, y Kupperberg las leyó y sintió que se parecían demasiado a Superman, y teníamos metidos en un drama de oficina para luego tener que salir a lidiar con algún tema de superhéroe. No ayudaba que entre esos trabajos había una cadena de noticias. Sí, seguro, era fotógrafa en lugar de reportera, pero se sentía que estaba fusionando a Jimmy Olsen con Superman en lugar de escribir a Supergirl. Y aunque Kara siempre fue popular, obviamente nunca estuvo a la par con el Hombre de Acero. Sus primeras historias eran aventuras suplementarias en las páginas de Superman, y su primo tendría a aparecer constantemente en ellas. Hablaremos más de esto en un momento. Y como en sus últimos años sí se estaban pareciendo demasiado, me pregunto si el texto se refiere a eso. Que Kara siempre ha sido tratada como la segundona de Superman, la Chicago a su Nueva York, pero ahora está ignorando esos comentarios y parándose por su cuenta. Tiene un impulso de levantar vuelo, pero se esfuerza a mantener los pies en la tierra y pide un taxi que la lleve a la Universidad de Lake Shore,
específicamente el edificio de admisiones. Kupperberg tenía un par de peticiones y sugerencias cuando se hizo cargo de la serie. Para empezar, quería volver a las raíces del personaje con ella siendo joven. Nunca dan una edad determinada como suelen hacer con los superhéroes, pero bajo todo propósito, acorde a él, ella tiene 19 o 20 años. También porque encontró una mujer de 25 años llamándose super chica, algo ridículo. Pero más que nada por la temática de la serie. El escritor sabía que no podía volverla a mandar a primaria o secundaria, ese barco ya había zarpado, pero había una forma de volver ese aspecto de ir a la escuela entre superheroicidades al ponerla en el ambiente universitario. Y la carrera que eligió es interesante para el personaje. Ella continúa su remembranza. El taxista intenta entablar conversación diciendo lo difícil que debe ser cambiarse de ciudad, pero para ella, después de la Krypton a la Tierra, cambiar de ciudades es apenas cruzar la calle. Y el flashback / recapitulación continúa donde quedó la otra página. Tras llegar a la Tierra, ella encontró refugio en el orfanato de Midvale. Y acá hay un pequeño retconeo. Kupperberg le da un aspecto más realista, diciendo que en un principio a ella no le gustó estar en el orfanato, diciendo que encontró la Tierra algo decepcionante, y tomó trabajo y socialización con los otros chicos y eventualmente sus padres adoptivos, para que finalmente pueda aceptar su mundo. Eso no fue así en las historias originales. A Kara no le importó mucho. Tomaba las mundanalidades del orfanato como aventuras en un planeta alienígena, pero entiendo que es más realista en este estilo. Es una reacción más plausible. Eventualmente fue adoptada por Fred y Edna Danvers, y cambió su nombre falso de Linda Lee al que ahora acepta tanto como su nombre real, Linda Danvers. Otro cambio de perspectiva de esta serie que realmente aprecio. Superman en un principio quería que Kara fuera su arma secreta. Que si algo le pasaba o un villano finalmente lo derrotara, Supergirl podría tomar su lugar o salvarlo en último momento. Esta es la razón por la cual lo mandó al orfanato en lugar de buscar algo más cercano a él. Acá le recuerdan como Superman queriendo que ella tenga una vida independiente de él. Pero sí, no era así en esos cómics viejos. Esa era la época donde Superman era realmente un cretino, egoísta y manipulador, sobre todo con las mujeres. Era la época, no tenía la intención de que fuera así, no querían que te cayera mal Superman, pero en una perspectiva moderna es así como terminaba. Kara quería ser una superheroína y tener aventuras en la Tierra, y su primo no la dejaba porque al parecer era un arma primero y una persona segundo. Hay una historia donde ella tiene amnesia, una conveniencia de la trama bastante común en historietas viejas, y se olvida que tiene que mantenerse en secreto, por lo que anunció ser Supergirl ante Midvale y el público le dio la bienvenida. Felizmente le hacen una estatua, empiezan a preparar carteles diciendo Midvale, el hogar de Supergirl. Y cuando Superman se entera, gasea a toda la ciudad para que se olviden de lo sucedido. E incluso incluye polvo de kriptonita para que afecte a su prima, porque él necesita su arma secreta. Era pasado como algo completamente normal que Superman cometiera un crimen de guerra. Era un status quo realmente impopular y solo duró 3 años. Kara eventualmente se le permitió unirse al mundo, y por fortuna los escritores tuvieron la idea de que sea Clark mismo el que la anuncie. De hecho, hicieron todo un espectáculo al respecto. Un número dedicado a ella donde personajes de todo el universo DC, figurativo y literalmente, la recibieron, aplaudieron y celebraron su llegada. Es un lindo número y muestra que por fuera del sexismo de la época, querían que Kara fuera un personaje importante. Es en ese capítulo, justo antes de la celebración, que ella revela sus poderes a sus padres, y desde entonces le ayudaron a encubrir su identidad secreta durante sus aventuras. Y esta segunda recapitulación de origen podría ser tranquilamente una segunda parte de la anterior porque tiene exactamente la misma estructura. Un poquitito más escondido el hecho de que sea un montaje, y la verdad es que el texto permite que parezca que se está rompiendo más esta diagramación, aunque en la verdad no. Su remembranza llega a su fin cuando el taxista la despierta y da sus primeros pasos en la Universidad de Lake Shore. Y su primer día es realmente confuso. Todos están en lo suyo, como si las clases hubieran empezado hace una semana, y la chica detrás del mostrador está moviendo carpetas, aparentemente ignorando las peticiones de Linda por direcciones. No es hasta que le grita en la cara que le responde porque detrás de su pelo tenía una vincha con bolas de algodón, la única forma que se puede mantener la cordura en el ecléctico mundo universitario. Con honestidad, sí, esto se siente igual a los primeros días en ambas universidades a las que fui. Todos ya están en lo suyo y no tenés la menor idea a quién preguntarle para saber a dónde ir. Kara se saltó la media hora leyendo cartelitos esperando que alguien haya notado algo de información para evitar tener que hacer contacto social. La chica se introduce como Joanne Raymond, primera del cast secundario regular y en mi opinión la mejor. Ella lanza un par de bromas a Kara hasta que la kryptoniana menciona que tiene que estar en la agencia de alojamiento en 10 minutos. Por lo que Joanne le ordena que no se preocupe por la inscripción, que lo hará por ella en otro momento, la toma del brazo y le dice que el edificio donde vive tiene una apertura y no quiere ver a los de la agencia abusando de su desconocimiento de la ciudad para darle un departamento que nadie más quiere. Todo sin dejarle a Linda decir una palabra. Primero ignora a nuestro protagonista y luego le agarra el brazo y dice: yo te soluciono todos tus problemas, vení para acá. Ya comparando tallas para
intercambiar prendas o ir de compra juntas. Te das cuenta de una mirada que ella es excéntrica, parranchina, leal y para nada modesta o tímida. Hace muy buen contraste con la más calmada, medida y meditativa protagonista. Por la prisa en la que Joan la está arrastrando a Kara por la universidad, se chocan con Gail Marsh. Ambas se disculpan, pero cuando tocan las manos para ayudarse a levantar, Kara sale repelida y un dolor la golpea de repente en la cabeza. Algo a lo que la kryptoniana no está acostumbrada en lo absoluto. Lo hace pasar por un Mario normal y Joan le cuenta que, incluso para sus estándares, Gail Marsh es considerada algo rara. Y nosotros la seguimos por un par de cuadros a un cuarto oscuro, donde se aísla para recobrar la compostura, porque por primera vez la empata tocó algo que no era humano. Vamos al edificio que Joan le quiere mostrar a Kara en el Parque Rogers, el cual es un departamento y edificio real. Como muchas de las locaciones que veremos en la serie, Park Cooperberg hizo su tarea. Ambas son recibidas por la señora Ida Berkowitz, la casera, y junto a ella tenemos más pequeños fragmentos de comedia casual de parte de Joan, como introduciéndose como buena amiga de Linda una y otra vez, a pesar de que la acaba de conocer y no tiene la menor idea de nada de ella. Las mujeres conversan sobre sus trayectorias. Linda viene de Nueva York y la señora Berkowitz llegó al país a esa ciudad desde Polonia en el 33. En un buen pedazo de previsión para futuras tramas. No solo ese comentario, sino que Joan menciona que trata a todos los que viven en el edificio como si fueran sus hijos, haciéndoles té y sopa de pollo de manera regular. Bravo, porque tranquilamente se filtra de manera natural en la escena. Su amabilidad es tal que le da el departamento a Linda antes de que ella siquiera lo viera, siguiéndole el juego a Joan de que, bueno, es una buena amiga suya. Y una vez que lo ve, obviamente se lo queda. Por lo que proceden a introducirle a uno de sus vecinos que empieza a coquetearle ligeramente. John Ostrander. Sí, el personaje es nombrado por la persona que en el futuro será uno de los más grandes escritores de cómics. Pero cuando salió esta historia todavía no había publicado su primera historia. Pero era buen amigo con Paul Cooperberg y este decidió meterlo en la historieta. ¿Qué tal genial es eso? Todavía no entraste en la industria y ya sos el vecino de Supergirl. Joan va en defensa de su aparente nueva mejor amiga, preguntándole si John la está molestando y Kara, juguetonamente, contesta que todavía no se decidió. El grupo vecinal ya está conformándose y los amigos ya están tirándose insultos amigables entre ellos. Y a diferencia de algunos escritores que estuvimos viendo, logran hacer que se sientan juguetones. Mientras, de vuelta con Gail y Pendergast, la situación no puede ser más opuesta. La muchacha le contó a su mentor de encontrarse con otra joven con poderes increíbles, algo que el hombre encuentra poco plausible. Pero con la presencia de uno de ellos, como lo llaman, van a tener que adelantar su tarea. En lugar de esperar a que la decadencia llegue a su punto álgido, tendrán que golpear la ciudad con una muerte piadosa. Manipulándolo más diciendo que cree en su instinto y cree en su poder, al mismo tiempo que le dice qué hacer en todo momento. Al atardecer, Linda se para a las orillas del río, deleitándose en la paz del final de un día de mucho cambio para ella, pero en última instancia feliz de que rápidamente encontró su lugar y gente con la que compartir su nueva posición en el mundo. Entonces, repentinamente, el cielo se oscurece y ella siente frío. Algo que llama la atención porque los kryptonianos no sienten frío de la misma manera que los humanos. Sienten la temperatura subir y bajar, obviamente, pero no afecta su metabolismo o comportamiento. No van a temblar, tiritar o ser aletargados de ninguna manera. Son inmunes a cosas como la hipotermia. Así que no puede ser un frío literal. Con su visión telescópica, ve a la responsable al oeste, o una silueta de ella. El aura que la rodea no le permite ver debajo de la túnica con la que se cubre, así que, si no puede hacer nada a distancia, tendrá que hacerlo de cerca, y se cambia una vez más a su otra identidad. Para sus adentros lanza una teoría que será levantada varias veces en esta serie, pero nunca llegará a ninguna respuesta. Un aspecto de fuera de la narrativa mencionada en número, que no importa qué ciudad se mude, en el momento que el héroe hace aparición, supervillanos también empiezan a ascender, cuando claramente, como este es el caso, no tienen nada que ver con ellos. Gail y Pendergast iban a llegar a este punto independientemente si Kara aparecía en la ciudad o no, simplemente ajustaron sus planes. Obviamente la razón es porque empezamos una nueva historieta, con el héroe entrando a una nueva ciudad, por lo tanto nuevos villanos tienen que aparecer para que haya una historia. Pero me gusta que es reconocido en su universo que a los superhéroes parecen seguirle los problemas. Tal vez en un futuro inexplicado se vio una entidad cósmica que distorsionaba las probabilidades. Pero si es así, terminó antes de que pudiera llegar a ello. Kara se aproxima por detrás, pero la encapuchada siente su presencia y que viene a detenerla, mostrando el problema interno de esta nueva villana. Sus poderes, o podemos decir su instinto, luchando contra el adoctrinamiento de su mentor. Mencionan que Pendergast la estuvo, él dice, entrenando,
desde que era un infante, así que tiene el cerebro bien lavado. Pero sus poderes son empáticos. Entonces, ella siente que Supergirl no es mala, la conoce por las noticias y las historias que circulan en el universo DC, al mismo tiempo que sabe que viene a detenerla de cumplir su misión. Pero si su misión es buena, ¿por qué ella vendría a detenerla? Decide regresar a las enseñanzas de su padre adoptivo, que le advirtió de las fuerzas de la decadencia, que tomarían apariencias benignas o aliadas para detenerla, lo cual realmente se siente como una alegoría religiosa. No estaría por fuera de los temas que Kupperberg tocará en esta y en otras series. Seguiremos mostrando estos paralelos a lo largo del arco. Ya sea que Supergirl esté ayudando a la decadencia consciente o inconscientemente, Gale decide atacarla y revelar su alias como Psy. Y durante esta acción, el cuadro no tiene un encuadre completo. Está abierto por la parte superior, lo cual hace parecer mucho más grande el evento. Nótese que la energía de Psy es magenta, según el color limitado que había en la época. Pero su vestimenta no. Su vestimenta es dorada y podemos interpretar esa capa como negra. Pero la vestimenta que vino usando de civil hasta ahora sí estaba en tonos de rojos o magenta. Es decir, este color la acompaña continuamente y es claramente esa energía la que la identifica particularmente. El cuerpo de Kara no recibe herida alguna, pero su cerebro sí. El golpe psíquico la desestabiliza y la hace volar sin control hacia un edificio cercano, pero nada que ni remotamente la pueda poner fuera de juego. Va a taclearla por la espalda demandando alguna explicación al mismo tiempo que se desquita por el ataque sin provocación. Psy sigue golpeándola mentalmente cada vez más fuerte, que una vez más le causan a la superheroína dolor de cabeza y que no pueda volar o controlar bien su trayectoria, pero nada que realmente sea un daño duradero. Así que Supergirl pasa a la ofensiva atinando un golpe. Y no sé si la implicación es que ella también es súper fuerte, el aura le otorga alguna especie de protección o resistencia, o Kara está midiendo qué tanta fuerza pueden pelear contra su oponente. Porque menciona que la prioridad en este momento es simplemente no dejarle accionar, no necesariamente dejarla inconsciente. Es uno de los problemas con personajes super fuertes que pueden regular su super fuerza. Es muy difícil saber qué tanto están empleando sin que el guión te lo marque. Psy la paraliza antes de que pueda continuar su andanada y vemos que aquel comentario de Pendergast sobre los pensamientos era algo más literal. Porque ambos tienen una conexión psíquica. Pueden hablar a distancia telepáticamente e incluso parecen dar la ilusión de que él podría tomar el control de ella si se lo permite. Y estas cabecitas flotantes, como si de repente estuviéramos otra vez leyendo algo de Firestorm, están solo al propósito de hacer más interesante la visual, no están físicamente ahí. Y dentro de la técnica con la que están dibujadas también se repiten las mismas características. Están dibujadas con una línea muy liviana y no tienen planos de negro. Sin ir más lejos, el pelo de Gale, a pesar de ser completamente oscuro, está representado con muchas linitas. Sumado a todo esto, el color también le pone un poco de blanco o se lava un poco. Pendergast quiere destruir a su enemiga, pero Gale se le ocurre que podrían usar sus habilidades mentales a través de su cuerpo y ser realmente indestructible e imparable. Con la amenaza de esta mutante tomando los poderes kryptonianos de nuestra protagonista, termina el número. El dibujo es muy bonito. La diagramación, como más o menos dijimos, es súper clásica, solo rota un poquitito en los montajes. La narrativa es muy correcta. Siempre va de lo general a lo particular, pasamos de marcarnos el escenario en planos generales muy grandes a ir a las habitaciones a después ir a los personajes. Juega lo suficiente con la cámara para que no se sienta que se estanca. Como dije, tiende a cortar la figura, sobre todo en las extremidades, principalmente en los pies. Incluso en algunos casos, algunos dibujantes considerarían errores cortar a la altura del tobillo, pero a Carmine eso no le molesta. Vuelvo a repetir, para mí una de las mayores virtudes es lo bien que se van presentando todos los personajes, los vamos a recordar a todos. Desde el color también es muy correcto, acompaña, juega bastante con detalles como lo que dije del color de la villana, pero una de las cosas que más me llama la atención y que entiendo debe ser al público por la manera en que se manejaba la época, trataban de dirigir, que es a mujeres jóvenes, es la tensión que tiene la vestimenta. Podemos notar incluso en la propia ropa que va teniendo Linda desde el principio y cómo se van vistiendo sus compañeros, que así también como los lugares son reales, también intentaron que la moda tenga peso. Es una muy decente introducción incluso para alguien que no haya leído a Supergirl antes. Nos muestra sus habilidades, nos introducen a su cast secundario, sus antagonistas y las personalidades de todos. Incluso ya empezando a marcar algunas subtramas para futuras historias. Lo importante es que los personajes femeninos son los que están bajo el reflector. Ostrander es más un personaje cómico, mientras que Pendergast, aunque es el verdadero villano detrás de todo, el enfoque es completamente el conflicto interno de Psy. Aunque la acción es bien historieta clásica, los personajes tienen cierta complejidad que hasta ahora
Específicamente las historias que se refieren a este personaje no se veían. Y la página destacada estaba cantada es la número 6, el montaje de origen. Muy literalmente porque está su nacimiento a la mitad. Un precioso perfil de Linda inicia la página arriba a la izquierda. La paleta es bastante reducida, pero tiene suficientes contrastes como para que no nos maree. Primero vemos un Argo City azul disparada en un espacio violeta. Luego, cuando se nos cuenta cuál es el sistema de defensa, vemos que las personas pasan a ser todas azules y están extendiendo una calle como si fuera un rollo que también es violeta, aunque se agrega en los edificios del fondo algo de verde, marrón y naranja para generar más profundidad. Ahí sí vemos efectivamente el nacimiento de ella frente a sus padres y aparecen por primera vez, si excluimos el texto, los rojos y amarillos. Luego vemos la escena que ya mencioné en la que está jugando con una amiga a lanzarse una pelota, y acá aparecen el rojo y el verde que funcionan muy bien como elementos complementarios y están en la vestimenta de su padre. Y luego vemos la lluvia de meteoritos que está cayendo sobre una gente que está coloreada con los colores primarios de la luz, el verde, el azul y el rojo, y la ciudad en el fondo marrón para que esto no nos moleste visualmente. Eso es todo por hoy. Continuaremos este arco de apertura de Supergirl la próxima con el segundo número, titulado Crisis sobre Chicago, donde haremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¿Llegaste al final del video? ¿Eso quiere decir que probablemente te haya gustado o realmente lo odiaste? Cual sea tu razón, considera darle me gusta y suscribirte. Esos dos simples clics nos ayudan más de lo que puedan imaginar. Además, en la descripción encontrarán nuestras redes, donde pueden chequear nuestro propio fancomic sin fines de lucro. Así pueden juzgar si podemos hacer el camino en lugar de solo hablar de él, o hacernos pagar por hablar mal de tu cómic favorito criticando el nuestro. Dicha la obligatoria propaganda, a su izquierda hay una lista de reproducción de más capítulos de este personaje o equipo, y a su derecha de uno diferente. Pero lo más importante de todo, si les gustó lo que vieron, apoyen su tienda de cómics local. Apoyen el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. De las grandes compañías, independientes o nacionales. No se desperdicie el dinero cuando se trata de una buena historieta. Hasta la próxima.